¿Cuál es tu tipo de personalidad? ¿Narcisista, dependiente o una personalidad fuerte? Esto es lo que descubrirás en el video de hoy. Hay otros tipos de personalidades, pero hoy nos enfocaremos en estos 3 tipos de personalidades comunes en nuestras vidas. Comencemos. Primero lo primero, ¿qué es la personalidad? Pues, la personalidad es básicamente un conjunto de rasgos, patrones de comportamiento y sentimientos que definen cómo piensas y actúas. En pocas palabras, es lo que determina cómo te comportas contigo mismo, con los demás y en tu día a día. Y lo más bonito de todo es que tu personalidad puede evolucionar con el tiempo gracias a tus experiencias. Empecemos con la primera, la personalidad narcisista. Esta es una personalidad que tiene un amor exagerado por sí misma. Siente que siempre merece atención y aprecio de los demás. La persona narcisista a menudo se cree superior a todo el mundo. Piensa que es la mejor y que no hay nadie como ella. Cree que lo sabe todo y tú no. Y si discutes con ella, te hará sentir que ella siempre tiene la razón. Su ego o vanidad es altísima. Además, un narcisista siempre busca la admiración y la aprobación de los demás y espera que lo traten de una manera especial. Entre las características de una personalidad narcisista están egocentrismo y la necesidad constante de admiración. No le importan los sentimientos de los demás. Hace lo que le da la gana, sin pensar si va a dañar a otros. Cree que es única en su tipo y que la gente debe reconocer su superioridad, quieran o no. Celos y el deseo de siempre superar a los demás. ¿Te sientes identificado? Piensa. ¿Siempre sientes que necesitas el aprecio y la atención de la gente? ¿Te gusta ser el centro de atención en todas partes? ¿Crees que todo el mundo debería tratarte como alguien especial? ¿Te cuesta entender los sentimientos de los demás o empatizar con ellos? Si respondiste sí a varias de estas, es probable que tengas una personalidad narcisista. La personalidad dependiente. La segunda personalidad que tenemos hoy es la personalidad dependiente. Este tipo de persona se apoya muchísimo en los demás, ya sea para tomar decisiones diarias o para enfrentar problemas personales. Quien tiene este tipo de personalidad siempre se siente inseguro o le falta fuerza para asumir responsabilidades por sí mismo. Siempre está buscando a otros para que le ayuden, es decir, no confía en sí mismo. Las principales características de esta personalidad son necesidad constante de apoyo y no puede tomar decisiones por sí misma, miedo al rechazo, dificultad para ser independiente, dependencia de los demás. Ahora te pregunto a ti. ¿Siempre necesitas la opinión de alguien antes de hacer algo? ¿Tienes un miedo constante al rechazo o al abandono por parte de las personas cercanas a ti? ¿Te resulta difícil enfrentar situaciones complicadas sin la ayuda de los demás o dependes de otros para tomar decisiones diarias? Si esto te suena familiar, es probable que seas una persona con personalidad dependiente. La personalidad fuerte. La tercera personalidad que veremos hoy es la personalidad fuerte. Esta sí que es una personalidad. Es una persona independiente, con mucha confianza en sí misma y una habilidad increíble para tomar decisiones y ser perseverante. Una persona con personalidad fuerte es responsable y capaz de enfrentar desafíos y situaciones difíciles con toda su fuerza y determinación. No depende de nadie más que de sí misma y es capaz de pensar con sensatez y tomar decisiones acertadas sin dudar. Solo depende de su Señor. Entre sus atributos principales están independencia. Confía mucho en sí misma para tomar decisiones y lograr sus metas. Resistencia. Tiene una capacidad tremenda para soportar las dificultades de la vida y sus momentos oscuros. Confianza en sí misma. Una persona fuerte no se deja tambalear. Se siente segura y estable en su posición. Humildad. De quien es humilde, Dios lo eleva. Una persona fuerte siempre es humilde. La capacidad de decir no. Una persona fuerte habla directamente cuando es necesario para proteger su tiempo y energía, y no permite que nadie la explote. Eso es poder. Y ahora, pregúntate. ¿Solo dependes de ti mismo y no te gusta depender de los demás? ¿Puedes enfrentar situaciones difíciles con confianza y calma? ¿Siempre has sido capaz de tomar decisiones difíciles? Incluso si no son populares o comunes entre los demás, ¿has podido protegerte y establecer límites claros con los demás? Si respondiste sí a estas preguntas, felicidades. Estoy seguro de que tienes una personalidad fuerte. Cada tipo de personalidad tiene sus ventajas y desventajas, por supuesto. Pero lo más importante es que conozcas tu tipo de personalidad para que puedas empezar a desarrollarla de la manera que mejor te sirva a ti y a tus metas. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Nos vemos en el próximo video.